informando sobre el tema de lo que es la clasificación de los virus. La epidemiología en general es una herramienta que permite ver el estado de salud de una población a través de diferentes herramientas que se utilizan para generar información y tomar decisiones. Como lo comentaba el otro Johnny, hace mucho tiempo se está trabajando ya con la epidemiología molecular asociada netamente al agente causal y las características de este agente que generan diversas formas de respuesta en el cuerpo humano, muchas de ellas padeciendo enfermedades que pueden ser solamente en pequeñas localidades o algunas que tienen la capacidad de un potente epidémico de dispersión rápida, como ocurre con el coronavirus. En este caso vamos a tener dos partes de la charla, una que es la parte, digamos, molecular del virus y por qué justamente la importancia de conocer, porque esto depende también de acciones de salud pública, y la otra parte ya es la indicadores epidemiológicos que se utilizan para el coronavirus o para tomar alguna decisión. Como ustedes saben, la clasificación de Baltimore clasifica a los virus en 7 categorías, dependiendo sobre todo si tienen DNA y RNA, y si tienen una cápsula o no tienen cápsula que los protege. En este caso, para nuestra clasificación del SARS-CoV-2 es un RNA de cadena simple, ¿no? Esta clasificación es importante porque depende muchas veces de las características que se van a tener en consideración, sobre todo en la forma como se clasifica, en la orden, familia, subfamilia, género y linaje. Y cada una de estas, en este caso las características importantes, en nidovirales hay 4 ramas y una de ellas es el coronaviridae, ¿no? Y este coronaviridae prácticamente tiene una rama que son 4 importantes que están por el alfabeto griego, alfa, beta, gamma y delta, que fueron seleccionadas de esta forma, y cada una de estas ha generado ciertos virus diferenciados en el transcurso de los años en la humanidad. Algunos de ellos ya los tenemos de forma frecuente, se han hecho presentes, es como tener un resfrío o una gripe, y que el cuerpo de alguna manera lo detecta a través de tu cuerpo neutralizantes y finalmente la enfermedad pasa. Otros nuevos que vamos a ver a continuación han generado algunas epidemias, sobre todo en China, en Arabia y ahora otra vez en China este año con el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces acá se puede ver claramente en esta presentación específicamente los virus y las especies que están asociadas a cada una de estas. Se dan cuenta de la cantidad de virus que están seleccionados. Muchos de estos atacan específicamente a animales. Y de los humanos que tenemos, los primeros han sido los coronavirus, los alfa coronavirus, como el 22.9 o el NL63, por ejemplo, que eran virus que hace tiempo han aparecido. Y estos virus que han aparecido generaron también algunos problemas iniciales, pero las particularidades microbiológicas, específicamente la parte molecular y proteica del virus, no ha sido tan agresiva como las que tenemos ahora, que ha podido readaptarse mejor y tener la facilidad de poder reproducir, replicarse y producir daños en las personas que tienen alguna deficiencia en la respuesta inmune. También tenemos acá, por ejemplo, otro tipo de coronavirus que es una beta coronavirus, pero también está acá el SARS, por ejemplo, ¿no? El SARS, que fue el primero, que fue también un brote que apareció en China. Luego apareció un brote también en Arabia a través del MERS, ¿no? MERS-CoV, como lo conocen, que también fue importante porque este MERS también produjo una enfermedad. Ambos fueron notificados por la OMS como una emergencia en salud pública. Estos estaban orientados netamente a prevenir a que una posible diseminación podría pasar. En el caso del MERS, solamente fue concebido en Arabia y no salió felizmente del país. Se hizo todos los mecanismos de prevención en los países como hemos hecho ahora, pero no salió. Y otro el SARS que tuvo un poco más de agresividad, pero igual el SARS también se pudo controlar, a diferencia de este que tiene algunas particularidades importantes. Como ustedes han visto, para toda cadena de virus, los virus necesitan huéspedes para poder replicarse e ir saltando. Ese salto importante es la adaptación genética de su material a un organismo vivo que le permite salir, porque la única forma de sobrevivir es reproduciéndose en células de un huésped. El huésped natural usualmente son los murciélagos, son algunos roedores que existen,
Dependiendo acá de los virus, por ejemplo, pueden ser en algunos casos los auquenios, las vacas, o algunos silvestres, como el caso del camello, o el dromedario, Palemersko, por ejemplo, alzar algunos pequeños lagartos como o pangolines que son también parecidos, o otros como el cerdo. Entonces, dependiendo de esto, va a originar que el coronavirus siga sobreviviendo, sobre todo en lugares donde hay mucha eh, junta o mucha congregación de animales y personas juntas, que es lo que pasa usualmente en los mercados de animales que hay en Asia. Entonces, esto origina un permanente recambio de los virus, tratando de readaptarse hasta que logra buscar un hospedero y se adapta y se queda anclado, se reproduce y cuando ya sale el virus tiene la capacidad de seguir contaminando porque ya reconoce los receptores genéticos del huésped que ha contaminado. La línea de tiempo para el coronavirus es interesante. En esta lámina pueden ver ustedes que ya casi 500 a 820 años apareció el HCoV-NL63, por ejemplo. Hace 200 años el 229E, hace 120 años el 1143, ¿no? En los 50 el HKU1, que estos son, digamos, los que siempre han habido, digamos, los que llaman en algunos libros los antiguos coronavirus, ¿no? Que han producido daños, sí, en un momento determinado, pero no suficiente como para generar una epidemia o aparecer en forma masiva como ocurrió ahora. Tenemos recién, hace 17 años, el SARS y el MERS, que fue el 2006, que aparecieron en diferentes lugares, pero que la característica particular era que era un coronavirus y estaban también asociados a animales que convivían con personas. Había una hipótesis inicial de que se decía que en China, como ya hubo SARS, el tejido respiratorio humano ya tenía en sus epitelios algunos antígenos, siempre ya combinado del SARS-1. Al juntarse el murciélago con otro, con sus coronavirus propios del murciélago, hubo una recombinación y se creó finalmente el SARS-CoV-2, ¿no? Esto es la teoría inicial, pero ahora se ha visto que realmente la producción de estos dos coronavirus que han funcionado de un murciélago diferente. O sea, los mismos murciélagos han generado entre ellos un nuevo cambio y este cambio ha originado esta nueva partícula que ha podido contaminar al hombre, ¿no? Esto es importante porque los murciélagos usualmente viven en lugares aislados, pero en los mercados de Wuhan, como en China, están a la vista. Además, muchos de ellos son platos exquisitos o caros que se utiliza para algunos eventos, ¿no? Entonces esto puede producir algunos cambios. Y para que esto ocurra, que pase del murciélago al hombre, tiene que haber un salto, ¿no? Este salto que se llama, es un salto específicamente asociado a cómo puede entrar a la célula y cómo no es un receptor. O sea, tiene que tener la capacidad de algunas proteínas de que este virus se tiene que readaptar. Entonces, ese balance entre ambas están dados, como ustedes pueden ver en esta primera lista, la transmisión a través de un murciélago, que son la proteína S, ospícula, o espiga, S2, la del tema de la envoltura viral y las estructuras proteínicas. Y en el otro bloque está la espiga S1, las proteínas accesorias y las proteínas estructurales. Entonces, en ambos casos, en este caso, para la capacidad de entrar a la célula, está la espiga S2 o el spike S2. Y para unir al receptor está el S1. Es decir, cuando existe esta capacidad de que ambas partículas puedan adherirse a otra célula, lo van a hacer y permiten el ingreso y la reproducción viral dentro de la célula humana, que se van replicando y de acuerdo a la cantidad de la carga viral que existe, de acuerdo a la respuesta inmune que tú puedas tener, algunas personas van a tener complicaciones más severas que pueden llegar hasta la muerte, o otras van a tener, en algunos casos, una viremia local o focalizada, y por las inmunoglobulinas o anticuerpos neutralizantes logras que no haga la enfermedad de forma severa, que muchas veces son los famosos asintomáticos.
Entonces, para hablar un poco más del coronavirus, este es un virus de 120 a 160 nanómetros, ¿no? que tiene de extensión. En la superficie externa, la envoltura, hay proyecciones ampliamente espaciadas, ¿no? Como si fuera un palo de golf, que hace que, digamos, la fotografía electrónica tenga similitud a la corona del Sol, ¿no? Como se lo ven ustedes en la lámina. Por eso que le pusieron coronavirus, ¿no? Asociado justamente a esta similitud que existía a la micrografía fotográfica y la corona del Sol. Entonces, este coronavirus es un RNA, cadena única y sentido positivo, ¿no? Unido a nucleoproteína o una nucleocapsid helicoidal. Esto es importante porque a diferencia de los RNA, que son cadena en inverso, como los transcriptasa, por ejemplo, como el virus del HIV, necesitan otros procesos adicionales para reconvertirse y poder fusionar, porque lo que hacen es generar componentes para la replicación de proteínas dentro de los genomas, ir armando como tejiendo como una red para poder unirse y formar otras proteínas. Entonces, esta es una RNA de cadena única y sentido positivo que le da una facilidad para poder ser un poco más agresivo. Tiene una proteína de envoltura, una bicapa lipídica, tiene una membrana y tiene las espículas, ¿no? En forma de pétalo o peplómeros, como se le dice, que es la apariencia de la corona. Y también tiene una enzima que es, o una proteína, la hemoglobina esteriasa, que es la que permite también adherirse a la célula huésped donde está o va a invadir el virus para replicarse. Entonces, en ese concepto es importante ver que dentro de lo que son los cromosomas o genética de los microorganismos, siempre se tiene en consideración las cadenas genéticas que existen. En este caso, de 5' a 3' son los componentes o los espacios que tienen alotópicos para poder replicarse. Siempre comienzan en 5N si existe unas proteínas como la ORF1 o las proteínas estructurales, que son las que se van formando inicialmente para cada uno. He hecho una comparación por cada coronavirus, y que también se tiene una parte molecular, la proteína CS, la proteína membrana, la nucleocápside y otras partículas que son importantes péptidos que van a tener alguna capacidad en la fase de virulencia que tiene. Y se dan cuenta, por ejemplo, acá entre el 8A y 8B, hay algunos que tienen, como el caso del SARS-CoV y el MERS, tienen la partícula 8B, que están hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, esta diferencia de los otros, por ejemplo, los que son también coronavirus, pero que son coronavirus antiguos, tienen esa capacidad de mayor tiempo de virulencia, y es una forma que podría ser una semejanza en la forma como también se pueden propagar, es decir, tienen mayor afinidad y avidez por las células humanas y poder seguir contaminando a otras personas, basado justamente en las medidas y mecanismos de control que se pueden tener. En este caso, la mejor forma es evitar la transmisión a través que salga el virus con una mascarilla, ¿no? El coronavirus, como pueden ver, es el enemigo invisible que todos lo conocemos, pero que se ha vuelto muy hábil, sobre todo en la capacidad que tienen estas pequeñas partículas que son proteínas, y su función única del virus es reproducirse. La única forma es salir. Tiene que salir de todas maneras y buscar a una célula viva para poder reproducirse. Caso contrario, moriría. Entonces, tiene acá, por ejemplo, la glucoproteína espícula, que es unión al receptor y la fusión en la membrana. Ese es como el gancho que va a hacer. Tiene otras proteínas, también como para el ensamblaje del coronavirus en el compartimento interno. Una vez que entra la célula, el componente genético que va a entrar hace que se cambie o que se generen otras proteínas engañando a la célula, y de manera que esta va a hacer algunos cambios importantes. Existe la maduración y gemación del virus, disminución del gen E, disminuye el procesamiento del virus y la formación de partículas. Tiene que ver un poco con la virulencia y con la forma en los canales iónicos. Y el ensamblaje, que es que encapsula el ARN para su incorporación en viriones de gemación, ¿no? Junto con la proteína M. Entonces, esto es importante porque dentro de lo que es
Algunos tratamientos que se vienen dando tienen que ver un poco, por ejemplo, con ivermectina o con otros medicamentos que están asociados justamente a cómo ingresa el virus a la célula y cómo se puede evitar que ésta tenga una fortaleza, digamos así, en términos más claros, de poder evitar que ésta ingrese con más fuerza y produzca más daño. Entonces los tratamientos son por ahí y tienen que ver justo con esto, ¿no? Con la parte del virus, cómo se está haciendo. En este caso, si vemos específicamente esta región, la región S, que es la más, digamos, la que más daño causa y la que tiene la capacidad, dijimos que existen dos, ¿no? S1 y S2. Casi el 70% de similitud existe en la región S1, mientras que de todos los coronavirus, el 99% son S2. O sea, digamos que tienen una característica igual. Pero lo importante de que en esta particular región S2 existe algunos partes importantes como los dominios citoplasmáticos, los dominios transmembrana, por ejemplo, que son los que forman el virus, y el péptido de fusión, que es importante, que permite justamente ingresar, que esta célula se vuelva a compartir y se vuelvan a fusionar las partículas que se crean. Es algo así como un Lego, cuando tiene varias formas y varias piezas, y lo que hace el virus es desagrega las piezas, crea las piezas y las va juntando, que sean similitud réplica al inicial. Pero siempre en cada réplica que se juntan, jala un poco de citoplasma de la persona afectada. Entonces, cada vez que salen, tienen ciertos pequeños cambios, pero que al ver miles de contagios, eso origina que realmente la partícula en algún momento puede ir cambiando. Y justamente es uno de los problemas para las vacunas. Cuando hay muchos cambios de los virus, demasiados con formación de proteínas, las vacunas no pueden ser estables. Entonces, tienen que haber vacunas estacionales como la influenza, perdón, como la influenza, que son unamente anual, a diferencia de otras como el sarampión, que es más estable y que se puede vacunar y tiene un tipo de anticuerpos diferenciados. Entonces miren cómo esta proteína S, que es encargada de la unión, fusión y entrada, tiene que ver mucho con estos componentes importantes, y dentro de esta, la parte S' es una parte importante porque acá está un conjunto de purinas que son aminoácidos importantes, que a diferencia de los otros, es más pequeño. En cambio, el SARS-CoV tiene muchos compartimientos y muchas áreas para poder replicarse, es decir, tiene mayor facilidad de que a través de estas purinas que están acá pueda convertirse más rápidamente. Entonces, la diferencia de las otras radica en su capacidad de poder readaptarse a través de convertir con estas purinas y que la transcriptasa pueda romper esto más fácilmente y lograr el ingreso. Entonces, el virus tiene la capacidad ahorita de poder ser más rápido en poder ingresar y poder expelir mayor cantidad de virus en las personas afectadas. Y esto está asociado a justamente lo que dijimos al inicio, ¿no? Que es a la cadena de RNA en sentido positivo, monocatenario, que es importante para poder hacer la réplica rápida. Ya no necesita hacer encima un paso adicional, y lo que hace netamente es, como les comentaba, a través justo de los componentes 5' y 3', es juntar y buscar sus componentes que son complementarios para las bases purínicas o pirimídicas y lograr finalmente ensamblarse, ¿no? Y una vez que se ensamblan, es el núcleo para que comande a la célula, la domine y que la célula comience a generar proteínas virales. O sea, la célula es engañada, es como hackeada, y lo que le hace a la célula es que obliga a producir partículas del virus, y estas a través de la proteína que hemos hablado se van uniendo y se van fusionando para salir nuevos viriones de la célula. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en este caso cuando es un virus RNA, ¿no? Información, acá la traslación, entra, se junta con el péptido, ingresan el RNA y rápidamente es la traslación, ¿no? La traslación, el eje proteínico, la transcripción y comienza rápidamente la réplica. A diferencia cuando es un virus que tiene otra forma que no es la que hemos comentado, necesita otro proceso, por ejemplo, para antes de convertir el virus. Luego, una vez convertir, recién este paso adicional, por ejemplo,
hace que algunos sean más lentos, por lo cual la enfermedad también se demora un poco más en los procesos de aparición. Entonces, este es un virus muy rápido y que transcribe rápidamente, por eso también tiene que ver con el tiempo de enfermedad, o digamos el tiempo de incubación, lo que se dice de enfermedad transmisible, ¿no? Usualmente es más rápido y que está semejante a lo que era también la influenza H1. Acá se ve claramente todos los componentes que existen de los virus que han habido, los hospederos y las enfermedades que van apareciendo, ¿no? Que generan. Sobre todo los que hemos mencionado generan enfermedad respiratoria, que son de forma grave dependiendo también del huésped. Entonces acá tiene que ver un poco la epidemiología, ya no con el tema de si existe la generalidad, sino la particularidad. Justamente en la teoría epidemiológica, un importante es el huésped, ¿no? ¿Y el huésped qué depende? Depende de la edad, depende del sexo, depende de la alimentación, depende de la capacidad que tenga de respuesta. Entonces entran acá un poco lo que se llama los determinantes de salud. Esos determinantes son el marco en el cual tú vives y te desarrollas y que también son invisibles, pero que juegan un rol en la enfermedad. Entonces, esto es importante porque se están viendo otros mecanismos de transmisión que lo vamos a ver más adelante, que de repente podría ser otra forma que no nos hemos percatado en algunas ciudades que podrían ocurrir. Entonces, miren, cada una de estas generan diferentes enfermedades y dependiendo que pueden ser animales o hombres, también es importante reconocerlos. Esto, como le comentaba, lo importante de la célula es cuando las células entran al espacio de la persona que va a ser afectada, en este caso al sistema respiratorio, la partícula tiene que pegarse, es como que si pasara algo y cómo se pegan a la membrana, ¿no? Entonces aquí existe un receptor de angiotensina, que es un receptor AS2, que son, digamos, algunos receptores. Entonces esta partícula P lo que hace es pegarse y luego se cliva, ¿no? O sea, mucho lo estanca, lo fija la partícula y se queda pegada. De esa manera activa este receptor AS2 que también se usa para algunos medicamentos, algunos procesos, sobre todo inflamatorios. Por eso la importancia de que la información genética del virus cómo puede ayudar para tomar una decisión. Una vez que está ya clivada, permite el ingreso libre a través de la transmembrana del virus y poder hacer la réplica dentro de la célula. Una vez que la célula ingresa el virus, hace la endocitosis, comienza a hacer la fusión, sale el filamento de RNA monocatenario cadena simple, hace una réplica de la transcripción y luego hace una réplica de cada una de las partículas que hemos comentado. Estas partículas son importantes porque el artículo plasmático y el aparato de Foley comienzan a producirse y cambiarse y luego se van reensamblando y finalmente salen los viriones de la forma semejante a la que ingresó, pero siempre con un componente adicional del citoplasma. En algunos casos, estas partes virales también se quedan ya pegadas en la célula huésped, o sea, es decir, en la célula de la persona. Entonces, algunas personas van a tener siempre esto y permite de alguna manera tener una mayor reacción en la carga de enfermedad que se pueda dar dependiendo justamente de la carga viral de inicio que se tenga. La transmisión ya la conocemos, es importante, justamente se da a través del tema respiratorio, a través de las gotitas que son de flujo, pero más allá se ha visto que existe directamente una transmisión de algunas partículas pequeñas que son aerolizadas y que, sobre todo en zonas cerradas donde existe aire acondicionado, corrientes de aire en zonas cerradas, hace que las partículas se diseminen en todo el ambiente y puedan producir algún daño. Ya hemos visto algunos daños asociados a algunos indicadores, algunos problemas asociados como ha habido, por ejemplo, en un ascensor o en un chifa, un restaurante en China, donde se hizo la investigación del caso, se encontró justamente que a pesar de que las empresas no estaban cerca, el aire acondicionado es una fuente que logró que esparcir el virus rápidamente en la habitación donde estaban alimentándose. También está asociado a estas gotitas que caen dentro, al dar la mano o en algunos objetos. Al tener una membrana, de alguna manera tiene un poco más de chance el virus de poder resistir
a la intemperie, ¿no? Entonces, la forma de transmisión principal es a través de las secreciones. Entonces, esta transmisión lo que hace cuando ingresa al cuerpo, incrementa el aumento de interferón, que hace que finalmente la célula, el fruto tenga una apoptosis, ¿no? O sea, se coma a la partícula. Pero a veces, pero a veces no solo comiendo suficiente, como una bacteria, sino que tiene la capacidad justo del virus de poder generar otros cambios. Entonces, una vez originado esto, las interferones que están en esta lámina parte C, hace que finalmente se genere un proceso inflamatorio de citoquinas. Dependiendo de la cantidad que existe y la forma como es atacada, el cuerpo reacciona de forma agresiva. Y justo estas son las fases que tiene el tema de la aparición de los cuadros de enfermedad. En algunas personas ya existe por medio enfermedades inflamatorias que están establecidas o algunos receptores que están, digamos, más ávidos por otros. O se ve que la severidad en algunas personas es mucho más rápido, que en corto tiempo debutan con la enfermedad, llegan a desaturación y finalmente a ventilación mecánica o fallecer. Y tiene que ver mucho con este proceso desencadenante, ¿no?, que se está ocurriendo. Y esto sobre todo tiene que ver con el tema desde la presencia de que existe, la carga viral ingresa por las fosas nasales o la faringe, y si esta logra pasar esa barrera inicial, comienza justamente en el tracto respiratorio bajo ya la afectación que se pueda dar. Entonces existe, al haber también toda esta cadena de citoquinas, hay una hipersecreción de moco, lo que genera taponamiento, cada vez produciendo mayor dificultad para respirar y una desaturación alveolar que finalmente origina en problemas que tenemos que poner oxígeno o intubación mecánica dependiendo de la capacidad que tenga. Es importante también que en este proceso dependen los factores del huésped, como son justamente estos receptores de convertidor de angiotensina 2, que es importante esta enzima, cómo la tienes y en algunos procesos, sobre todo en diabéticos, hipertensión, obesos extremos, tienen dificultad a esto, por lo cual puede originar algunos cambios diferenciados. También la edad, por ejemplo, es un tema importante que puede originar algunos cambios. Y como lo ven ustedes, algunas complicaciones, sobre todo cuando son síndrome respiratorio, shock séptico, acidosis metabólica, disfunción en la coagulación o fallas múltiples, son severas complicaciones que pueden aunarse a estos cuadros que hemos visto. Entonces, un tema importante, viendo ya la parte molecular, es justamente que este coronavirus que afecta y como con la espícula S se ancla a través de la expresión de este enzima angiotensina 2 en otros órganos, sobre todo en riñón, corazón e intestino, que son afectados por la enfermedad. Entonces, se ha encontrado ya con la lesión renal, el daño cardíaco y el dolor abdominal son las comorbilidades más comúnmente reportadas de COVID-19, por lo cual sugiere que el SARS-CoV-2 puede tener un tropismo por estos órganos, ¿no? O sea, no solamente asociados al daño respiratorio, sino que produce justamente otros daños adicionales, por lo cual se vuelve un poco más sistémica la enfermedad, generando un daño asociado en otros procesos. Estudios por han visto que la proteína de la metalocalcia viral genera algunos acúmulos de proteína de túbulos renales, generando insuficiencia renal aguda mayor, diseminación como los herborios, y los estudios clínicos han visto que hay proteinuria y hematuria 40%, al ingreso hospitalario, y al TAC hay inflamación y edema, ¿no? Daño al endotelio, formación de trombos, justamente se ven en estas láminas, se ve la formación de algunos trombos que se van generando y que también son los que producen algunos problemas hematológicos, por lo cual se usa anticoagulantes en el tratamiento, como la enoxaparina, para evitar este tipo de coagulación que pueda hacer justamente por los receptores que tienen, que hemos comentado, que están en el riñón, ¿no?, que es importante para el tema de la problema hídrico que pueda tener un paciente asociado a este tipo de casos. Ahora, un tema importante que sí es conocer es el tiempo de permanencia de la virulencia. Se ha visto, por ejemplo, en esta lámina de este artículo, si tenemos, por ejemplo, acá desde febrero, que hemos hecho el corte de la lámina,
desde que aparece la enfermedad en la forma respiratoria hasta que desaparece, en promedio, el virus sus 14 días en las secreciones nasales. Pero si hacemos la evaluación en las heces, encontramos que son más días, que son casi hasta 25 o 28 días que el virus ya permanece en las heces. Entonces las heces también están contaminadas y podrían ser una fuente de contaminación, sobre todo en lugares que hay mala salubridad, donde no existe agua o desagüe permanente y sobre todo origina estos cambios de malos hábitos higiénicos durante la defecación. Y esto puede ser unos temas principales, sobre todo en la selva, ¿no? Donde existen esos problemas de salubridad. Por lo cual sería importante hacer estos exámenes o verificar el clima y en todo el país cuánto, uno, es un determinante importante social, que es agua, que tenemos que ver cómo estamos y de acuerdo a eso, determinar cuánto tiempo encuentras virus o COVID-19 en heces y ver cómo este cuánto tiempo puede estar permanente. Entonces esto puede, a ver, recuerden que a veces también hacemos regadío con secreción de aguas hervidas. Entonces todo esto puede generar algún cambio adicional de alguna forma de contagio, por lo cual la recurrencia permanente, ¿no? Se ha visto también la importancia de que la resistencia a la reinfección puede durar varios años, pero son frecuentes las reinfecciones por cepas similares, ¿no?, que van apareciendo. Se dice que la mayoría de los pacientes, casi un 95% en SARS o MERS, presentaron una respuesta de anticuerpo antígenos virales, que es la fase neutralizante o la fase 1 de la respuesta inmune. Bajo esa perspectiva, hay 5% que no tienen anticuerpos neutralizantes, entonces podría aparecer la enfermedad. Entonces acá está un poco la reinfección. ¿Existe reinfección de pacientes que han tenido la enfermedad? No es lo que se pregunta, porque estaba enfermo y tenía prueba rápida y luego apareció, me han vuelto a dar la enfermedad. Entonces sí es una probabilidad sí de que el paciente no tenga el anticuerpo neutralizante y pueda contagiarse. Sobre todo habría que hacer estudios posteriores para ver la capacidad de anticuerpos que se tiene, sobre todo los TCD4 y TCD8, ¿no?, que más o menos hasta 4 años luego de la infección tiene una memoria que te permite alguna protección. Se ha hecho un estudio de la reinfección en la SARS-CoV-2 y se ha puesto en monos rhesus, en macacos rhesus. Primero se les ha generado, se les ha puesto la partícula viral para que tengan SARS, ¿no? En ambos, tanto para la parte respiratoria y también digestiva, se les ha dado también oral y respiratorio. En ambos casos han producido proteínas de respuesta y luego se ha hecho a los casi 14 días una reinfección, se la vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Oral y respiratoria, y se dan cuenta, no ha producido anticuerpos, es decir, tiene la capacidad, no tiene una capacidad de reinfección, porque ya generó anticuerpos suficiente. Entonces, todavía está en estudio esta pregunta de investigación, hipótesis, posiblemente se vería mucho con los anticuerpos neutralizantes, que tiene que ver sobre todo con la carga de enfermedad a la que está expuesta y la respuesta humana a través de estos anticuerpos neutralizantes de lograr que se forme rápidamente y desaparezca la enfermedad. Ahora vamos a ver esta parte, la primera parte que hemos hablado es la parte molecular del virus. Y miren cómo es tan importante porque tiene que ver desde el tratamiento, conocer un poco el tema de cómo se produce la enfermedad y cómo se va articulando, quiénes son los huéspedes y la forma de contagio, que son un mecanismo de transmisión para evitar como barrera cómo se difunde la enfermedad y qué tenemos que hacer, y lo que conocemos, ¿no? Usar mascarilla, protecciones, diferentes formas y tipos que existen, que sigan los pasos correspondientes, lavado de manos, etiqueta respiratoria y otros más que también hemos hablado en varias reuniones. Ahora la segunda parte tiene que ver con la parte de la situación actual del COVID, esta hecha por la Oficina de Epidemiología. Ya tenemos prácticamente la epidemiología, también ve información sistematizada, que es información de la incidencia de los casos, la letalidad, la mortalidad. Entonces, si vemos a nivel mundial y a nivel Perú, miren cómo están en naranja y en rojo. La letalidad mundial está en 3.6, 3.9, y el Perú está en 4.6, ¿no? En la región de las Américas,
en Europa Oriental hay diferencias significativas. Sin embargo, en la región más afectada fue la región europea, con 6.4 defunciones hasta la fecha, lo cual implica que el proceso fue mucho mayor y a pesar de que tenían alta capacidad y complejidad hospitalaria, no lograron cubrir las necesidades ocurridas por esta epidemia. Luego también la Oficina de Epidemiología tiene información sobre el total de situación actual que de forma diaria la presenta, un corte de 24 horas, que tiene que ver un poco con el tema de las personas que se han muestreado, ¿no? En este caso, al 31 se muestrearon 29.552 personas, de las cuales resultaron positivas 7.448, y el porcentaje de positividad es 25.20, ¿no? Que sigue incrementando, que implica la positividad en la cantidad de personas que van siendo afectadas, confirmadas con prueba rápida o PCR. Un grupo también se hospitalizó, que vemos más adelante, y los pacientes recuperados y defunciones del día. Entonces miren cómo una lámina a través de epidemiología se utiliza para el tema de tomar una decisión, ¿no? Tiene un componente de identificación, tiene otro componente de seguimiento, que son hospitalizados, y otro de impacto, ¿no? Para ver cuántos han muerto, cuántos se enferman. Entonces la epidemiología hospitalaria se mide a través justamente de eso, analizar la información, y que en esta sola lámina tienes prácticamente la información de todo lo que pasa al día y qué tienes que hacer, ¿no? Acá te falta la otra parte, que es la parte de servicios, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas camas tienes? ¿Cuántos recursos humanos tienes? ¿Cuántos equipos de protección tienes? ¿Las personas están protegidas? ¿Cuántos recursos humanos han enfermado? Y ver el sobrecambio que existe para poder complementar a las personas que están trabajando. De esta información que tenemos de positividad, tenemos que más del 20%, menor del 20% están en Puno, San Martín y Tacna, y de 30 más que son zonas rojas donde mayor positividad, ¿no? Tenemos en Cusco, Arequipa, Madre de Dios, La Libertad, Moquegua, Junín, Ucayali, Ancash, ¿no? Y sobre todo que se han dado las últimas semanas, ese incremento masivo, digamos que los brotes que existen en Perú no son uno, sino son varios brotes, y se han ido desplazando del norte, que estaban en el norte y oriente, se han desplazado al sur, lo que decíamos, ¿no? Ahora están netamente en el sur y están afectando a las personas. Ya tenemos también en Puno afectación esos días, que no hay suficiente capacidad de respuesta para poder tener las personas. En la segunda lámina se tiene las personas muestreadas para COVID según procedencia. Pueden ver ustedes que hay dos pruebas, que es prueba PCR y prueba molecular. La prueba rápida, estas pruebas también son importantes por el tema de detección hacia dónde va el virus. Ahora, hay que ver también estas pruebas, si bien son importantes para detectar, pero lo que prima siempre es la clínica. La clínica implica tener un cuadro integral del persona, desde el contagio que tiene, sintomatología y signos asociados a una prueba. Estamos dejando de lado de usar la parte clínica y solamente decir que una prueba rápida, positiva o negativa, te da la clasificación de la persona cuando ni siquiera preguntó por la anamnesis. Entonces, no nos olvidemos que tenemos siempre que pensar signos y síntomas asociados a un cuadro diagnóstico bajo el laboratorio para confirmar nuestras sospechas. Entonces, acá se van haciendo, miren por regiones, tenemos acá hasta la fecha, pruebas rápidas y PCR. Tenemos más de 1 millón de pruebas rápidas y el total de pruebas que se hacen. Y en esta curva es el incremento de pruebas. Lo que más hemos hecho son pruebas rápidas, que están en color negro, ¿no? Y las pruebas totales que se están haciendo de ambos. Y que se dan cuenta, en las últimas semanas hemos tenido un poco más. Hay un incremento notorio debido a que había después de la cuarentena, justamente el efecto de incrementar. Sobre todo ha ocurrido un tema masivo, que es las visitas familiares. Estas han ocurrido sin protección de las mascarillas, y entonces la relación ha sido mucho más fuerte de poder asociarse y poder contaminarse de forma mutua. Acá tenemos el COVID por casos positivos por departamento, y tenemos que la positividad va variando de acuerdo a cada departamento. Pues tenemos, por ejemplo, que en Lima está en 26.7, en Loreto fue 30,
Entonces, cada uno de estos depende de la positividad, cómo fue el total acumulado hasta la fecha y cómo se relacionaron en su conjunto en cada momento. Ahora, esta lámina es importante ver día a día porque esto es dinámico. La epidemia realmente es tan dinámico que las tablas o cuadros se leen con máximo con 4 semanas de anterioridad para ver realmente la situación actual de cómo está avanzando y hasta dónde está yendo la enfermedad. Acá tenemos también lo que son un número de pruebas rápidas a nivel nacional, realizados a los sintomáticos y con resultados, ¿no? Entonces, estos son todos los sintomáticos que se han realizado por departamento y pueden ver acá ustedes las pruebas que se tienen, que son prácticamente con prueba rápida 25.56 de detección de casos de positividad. Y esto es importante porque inicialmente teníamos 2, 3 y sigue incrementando casi a 25. Y vamos a ver un poco los estudios de prevalencia que se han hecho en el país, sobre todo en Lima, para poder ver cómo es la importancia de la epidemiología clínica hospitalaria en la parte también del coronavirus. Estas curvas son importantes, se usan en epidemiología para ver los casos confirmados por día asociados con pruebas de PCR, que son las azules, y las pruebas rápidas en rojo, ¿no? Si es cierto, existe un pico de cierre porque ha habido mucha variabilidad de la información asociados a una falta de un sistema de información único o disperso que se creó a través del famoso SIS-COVID, y registrar la información y dejar un poco el sistema NOTI, por lo cual creó una diferencia de información que al final, ustedes han visto, hay mucha variabilidad realmente. Otro que son el tema de recursos humanos y otro también que los equipos de respuesta que estaban en las regiones han sido diferenciados. Esta curva es la misma, pero asociado ya con un tema acumulado, ¿no? Entonces, el acumulado de casos, ven ustedes que sigue todavía. Se ve un cambio, pero igual los casos siguen apareciendo y que depende mucho de la oferta que tenemos, el servicio nosotros de prestar la atención para poder dar mayor oferta a los casos que seguimos evaluando. Si vamos por grupo de edad, dijimos también que hay un grupo diferenciado, sobre todo los adultos mayores de 60 años que tienen la mayor capacidad de poder contagiarse. Y debido a problemas también con la respuesta que tienen asociados a otras personas, enfermedades no crónicas. A diferencia de los niños que se enferman menos, pero tienen una alta carga viral, que pueden la capacidad de poder contagiar más a otras personas. Entonces, el mayor porcentaje de casos se presenta en adultos que acumulan casi un 59.2%. La mayor tasa de incidencia acumulada corresponden al grupo de adultos y adulto mayor, ¿no? Que son los que están en contacto común, sobre todo en las zonas de trabajo. El análisis de las tasas evidencia que la tasa de incidencia es 2 veces más en adultos respecto a la tasa de niños, por ejemplo. Pero que los niños tienen esa capacidad de poder contagiar más por la carga viral que pueden llevar. Entonces es importante ahora que también se ha aperturado el tema de los niños a través de reuniones que hacen en los parques o se juntan con los otros amigos, pueden también traer la enfermedad y contagiar y comenzar el círculo de la enfermedad en varias casas como ha pasado. De los síntomas característicos, en la parte clínica se tiene que la tos es un signo que está casi un 63%, seguido por malestar general, 51%, dolor de garganta, 50.8%, fiebre, escalofrío, 46.5%, cefalea, 35.7%, ¿no? Y dificultad respiratoria, 25.5%. En general, lo que se tiene en las pruebas iniciales que se toman en el CS. También es importante que dentro de lo que es la parte de epidemiología se usa lo que es espacio, una variable de así como tiempo, espacio y persona, se ve el tema de espacio. ¿Por qué? Para ver la distribución de la incidencia, la distribución temporal, cómo está ocurriendo la epidemia y cómo está dispersa a través de cuartiles, utilizando estas técnicas de un aplicativo como el ArcView o el ArcGIS, que permiten certificar por número de casos confirmados a través de cuartiles y separar, ¿para qué? Para tomar y decidir dónde tengo que mejorar el hospital, dónde tengo que llevar recursos humanos,
asociado a una tendencia, ¿no? Es una tendencia que está bajando, pero que tiene picos que puede subir, en este caso está bajando. Y yo puedo sumar esta información, agregarla a la parte temporal, espacial, para poder definir una estrategia sanitaria importante. Otro tema importante de ahí en la parte de epidemiología es, en este caso, los pacientes que están hospitalizados. ¿Cuántos hospitalizan? ¿Están hospitalizados? ¿Cuántos en ventilación? ¿En dónde están? ¿Cómo es su evolución? ¿Y cuántos salen? Eso es parte de la dinámica de la enfermedad. Si bien es cierto, acá vemos números, pero lo importante es la lógica que se usa en epidemiología. Y es lo que estaremos hacer en esta presentación. Explicar la importancia de la epidemiología, en este caso clínica como indicador sanitario, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Cómo es la situación de ellos y cuántos salen? Porque eso depende de ver la capacidad de respuesta a un servicio, depende de organizar más camas, puntos de oxígeno, medicamentos u otras formas necesarias que son importantes para lograr que la población tenga acceso, que son los temas que todavía tenemos dificultad. El otro punto importante es lo que dijimos, la incidencia. La incidencia es la aparición de casos nuevos, significa la velocidad del famoso RO, ¿no? El R0 o la famosa tasa de reproducción es la capacidad de un agente de contagiar a otros, de un enfermo contagiar a otros. Entonces, esta tasa es importante porque permite ver cómo es la dinámica de la enfermedad en algunos lugares. En este caso, a la fecha que hemos presentado, Madre de Dios tiene 19.94. Entonces, ¿qué pasa? Que Madre de Dios está comenzando a incendiar. O sea, Madre de Dios está en un punto después de Arequipa que posiblemente tenga más casos en estas semanas. Está Callao, Estucayali, Tumbes, Moquegua, Amazonas, Lambayeque y Ica, ¿no? Que están por encima de la media, digamos, nacional. Y la tasa de mortalidad es otro indicador, porque ve en el sistema cuánta gente fallece por la enfermedad. Ya hemos visto que existen dos mecanismos de mortalidad, la que reporta las personas que son fallecidas con pruebas positivas, y también las que reporta el SINADEP, el Sistema Nacional de Defunciones, que hay una diferencia abismal, casi 3 veces más, ¿no? La diferencia que existe, ya lo dijo la ministra, que son 47.000 defunciones, pero estas tienen que ser evaluadas al terminar la pandemia porque muchas de esas no son COVID. Entonces hay que hacer una evaluación de cuáles sí son y cuáles no, pero solamente se hace siempre cuando termina una pandemia. La otra parte importante es que estas defunciones que existen tienen que focalizarse en qué lugares para poder estratificarse. Siempre, si se dan cuenta, los mapas tienen colores estratificados debido a que uno tiene que visualizar dónde los equipos siempre son mínimos, tiene que ver dónde tienes que hacer las intervenciones. En este caso, las regiones que registraron un mayor número de defunciones fueron Lima, La Libertad, Lambayeque, Callao y Queyangues, por ejemplo. La pregunta es, si hay mayor mortalidad, tiene que haber mejores mecanismos. Uno, recoge cadáveres. Dos, enterrar los cadáveres. Tres, información en la comunidad. ¿Cómo van a hacer el entierro? ¿Van a hacer incineraciones? ¿O qué se va a hacer si no hay? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo lo manejan? Entonces, todo eso genera una sensación de falta de apoyo porque hay falta de comunicación para poder estos temas importantes. El otro punto también que se ve en esto de los fallecidos es los problemas asociados a las características clínicas. Por ejemplo, la principal causa es dificultad respiratoria, ¿no? 67.4 que son los que juegan el establecimiento. Tos y malestar general y frío. Lo que, lo que ocurre mayormente cuando los pacientes están con problemas de saturación, ya tienen mayormente una complicación de una neumonía y cuando ya acuden están en una saturación muy baja. Esta dificultad conlleva que este proceso que hemos hablado de la enfermedad que ya genera una tormenta de citoquinas, es una subversión inflamatoria en tu cuerpo, hace que se compliquen otros sistemas y al no haber una respuesta, en este caso generas oxígeno, se vuelve un ciclo vicioso que al final origina que haya mayor reacción de esta respuesta de citoquinas y lo que genera al final que ya tengas que usar o intubar. Y al le falta de un equipo de ventilación mecánica, el paciente fallece lamentablemente. Existe otros también sintomatología, pero que menos características. Algunos dicen también que la cefalea es intensa y que existen varios casos, sobre todo asociado cuando ya hay problemas de falta de
de aire, ¿no? No aparece acá, no aparece la anosmia, que está muy poquita, pero al parecer también es un tema importante la pérdida de olfato. En los casos iniciales, algunos tienen problemas térmicos que se ha visto. Si vemos también las funciones que existen, son importantes para ver en dónde ocurre. En este caso, pueden ver ustedes que existen en los hospitales, pero un tema importante que es cómo se incrementó en los domicilios alojamiento en vía pública. En vía pública, felizmente no ha habido, como ocurre en otros países, pero sin domicilio. Entonces, se ha incrementado esto notoriamente. Tenemos 2.289 muertes en domicilio, ¿no?, que han fallecido por COVID. Y esto implica a que es la respuesta de servicios, tenemos que mejorar la respuesta. Las ambulancias son insuficientes, las emergencias están colapsadas, se busquemos otros espacios para poder ver cómo hacerlo. De estas muertes ocurridas, miren cuántas, casi 70% son adultos mayores, ¿no? Y 30% son en adultos de 30 a 59 años. Entonces, netamente, el grupo más afectado son estos, ¿no? Sobre todo los adultos mayores que han fallecido, y los adultos que han fallecido en esta edad tienen comorbilidades, sobre todo la obesidad, y entre los dos casi el 85% ha sido por morbilidad por obesidad. Entonces es importante que la obesidad es una primera causa de muerte, por lo cual se tiene que considerar en las estrategias de prevención comunitaria. También la letalidad es importante. La letalidad es de los enfermos, cuántos fallecen, es decir, ver la capacidad que tiene el virus de poder afectar. Entonces la letalidad está en 4.6 en promedio, pero hay departamentos que tienen diferentes letalidades, ¿no? Por ejemplo, si vemos Tacna, tiene 1.20, mientras que Arequipa tiene 5.18, por ejemplo, ¿no? Es decir, casi de cada 100 se mueren 5, ¿no? Entonces, a mayor letalidad tiene que ver un poco con la virulencia y también con los factores que dijimos personales del hospedero que se siente afectado. Acá están las funciones que les comentaba con los sistemas, tanto con las confirmadas de vigilancia y con el SINADEF, ¿no? Esta semana hay ya 47.000 de funciones y en el sistema de vigilancia hay 26.000. O sea, que prácticamente casi el doble, ¿no? 1.8 veces más de lo que existe. Entonces hay que verificar en cada región por qué existe más. En algunas regiones tienen menos, como en este caso, pero hay regiones sobre todo que hay mucha diferencia, ya que este registro SINADEF es en línea y esto también se basa en información y notificación, pero también en la parte de clasificación confirmatoria de casos de COVID. Si vemos de funciones por letalidad según etapa de vida, la letalidad en adultos mayores es de 7.6 veces más en los adultos, ¿no? Definitivamente son los más afectados. Un dato importante es referente a la mortalidad prematura, que se ha hecho una información en la epidemiología, que son los años de vida potencialmente perdidos. Esta es la capacidad de un evento de producir muerte temprana y no llegar hasta la esperanza de vida al nacer, que podría ser en cada país. En este caso, tenemos que el Perú se han perdido 415.318 años de mortalidad prematura por COVID, ¿no? Y se dan cuenta, los departamentos que más afectados tienen son Ica, Callao, Lambayeque, Tumbes, Lima, La Libertad y Piura. Es decir, esto significa que la enfermedad está matando personas que no permite que logran hasta las funciones que deben ser de 5 años aproximadamente según la esperanza de vida. Entonces, este es un indicador negativo que hay que revertir, pues tiene que ver mucho con la oferta de servicios, con lo cual la epidemiología tiene que dar información, sobre todo más detallada, para ver cómo son las intervenciones que tienen que hacerse en el marco de esta cuarentena y la post-cuarentena de seguimiento de pacientes. Ahora, otra parte importante dentro de la vigilancia y la epidemiología, también ya hospitalaria, en este caso salud pública, tiene que ver con la parte de la seroprevalencia, es decir, ¿cuánta gente se enfermó? ¿O sigue enfermo? ¿Cuántos quedarían por enfermarse? Entonces, he hecho un estudio colaborativo con el CDC. Esto ha sido la encargada la doctora Maris Reyes, que está parte del equipo. Ha hecho la presentación de los resultados del estudio de la prevalencia.
Se ha tomado un distrito, zona de código, conglomerado, código y la vivienda, y se ha hecho el seguimiento y la selección aleatoria para la determinación de los conglomerados importantes. Acá ven los criterios de inclusión y exclusión, residir en la vivienda seleccionada para la encuesta, conceder voluntariamente la participación, ¿no? Y si tienen algunos otros criterios de exclusión, no participaron en la, en la, eh, en la encuesta que se realizó y la toma de muestra o verificación. Acá está mejor el participante enrolado, la prueba rápida IgM-IgG, salió positiva, indeterminada, negativa, y lo que hacía la prueba de PCR, ¿no? A todos los negativos se le hacía prueba de prueba molecular para verificar igual y tener ambas las opciones de identificar caso de COVID. En el muestreo final tuvimos 244 conglomerados que constan 976 viviendas. El mínimo de personas y esperado está en la lámina. Se aceptaron participar a 240 conglomerados, 816 viviendas y 3.227 personas, que fueron los que participaron en este estudio. De este se tiene información que la prevalencia por IgM e IgG está más o menos de acuerdo a la prevalencia 21.4 y la prevalencia global, tanto de IgM, IgG o PCR, en 25.2, ¿no? Más o menos eso es importante, que tenemos que ver casi lo que se dice en el estudio, que es 1 de cada 4 de cada ciudadanos de Lima tuvo la enfermedad. Entonces faltarían que los otros ustedes tengan la enfermedad durante este tiempo. Si no hacemos nada de prevención, posiblemente se dé hasta que aparezca la vacuna. Acá se ve un poco detallado de los pacientes, pero por regiones, cómo está Lima Este, Lima Sur, sobre todo Lima y Callao, que tiene un poco más de los casos, y Lima Norte, ¿no?, que se ha aglomerado más. En conclusiones, se tiene de que la prevalencia global de la infección es 25.2, lo que dijimos, no 1 de cada 4. La prevalencia en la población joven y adolescente. No se observa diferencia en la prevalencia según sexo. Se observa mayor prevalencia en la infección de SARS-CoV en la población en condición de pobreza y que vive en condiciones de hacinamiento, que es la lógica, pero se ha encontrado acá, ¿no? Personas más pobres y hacinamiento, hay mayor circulación y posiblemente mayor contagio. Y la mayor proporción de infección se observa en Callao, seguido de Lima Norte y Lima Este, que son, digamos, los nuevos focos que se están incrementando en la enfermedad y que están produciendo algún daño, sobre todo en la población, por lo cual implica que los servicios tengan que reformular algunas estrategias. Como se nos cuenta ustedes en estas dos formas de presentación de la parte molecular, que es netamente técnico, pero también permite tomar decisiones importantes de salud pública. Conocer el enemigo significa conocer cómo desarmarlo. Y justamente la epidemiología molecular trata de hacer eso, ¿no? Es identificar el comportamiento de la gente, cómo funciona, cómo es su estrategia, y cómo a través de nosotros, que somos los afectados, buscar las formas de erradicarlo, de crear mecanismos de protección, de defensa, y lograr cortar las cadenas. Y también la otra parte, la epidemiología hospitalaria, la epidemiología de tomar decisiones a través de información. Pensar en dónde están, cuántos son, cómo están, qué pasa con la enfermedad. Ahí también ves procesos. Entonces, ambas formas son diferentes formas de interactuar dentro de la vigilancia, pero lo más importante es que esta información permite tomar una decisión. Y la decisión tomada en evidencias genera cambios positivos, sobre todo en la disminución de mortalidad y morbilidad de una enfermedad. Esta pandemia es un reto para todos. Todos ya creo tenemos conocidos o familiares que han fallecido de alguna manera por el COVID, y esto posiblemente va a seguir ocurriendo si es que no, hasta la fecha no seguimos siguiendo las características ya comentadas de usar la mascarilla bien, no tenerla debajo de la nariz ni en el mentón, sino usarla bien. Evitar sobre todo las congregaciones de amigos que se puedan dar, reuniones en lugares cerrados, que está ocurriendo, cerradas a cierra puertas, como se dice, pero están habiendo y están habiendo mayor contagio porque basta que uno se contagie, va a contagiar a los demás. Y eso depende de la respuesta de cada persona. No tenemos la bola mágica, pero sí sabemos que
donde hay un factor de riesgo, van a ser los casos mucho más graves. Si no tienen un seguro que los pueda cubrir, va a ser una enfermedad catastrófica en la familia que al final va a generar una serie de gastos y sobre todo diferencias en la movilidad y mortalidad por regiones que estamos viendo hasta la fecha. Esa es más o menos la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Quedo atento a algún comentario. Muchas gracias, doctor Manuel Loaiza Alarico, por esta excelente presentación del día de hoy. Realmente es un lujo haber escuchado una visión panorámica de lo que significa la epidemiología clínica y molecular y desde la persona que conoce y tiene la experiencia, la autoridad y el compromiso con el país en cuestiones de salud, salud pública, epidemiología y por supuesto quien ha desarrollado responsabilidades importantes a nivel nacional.